Hola a todos, espero estén bien. Bueno, continuando con los métodos, a mí me correspondió el método Kodály. Zoltán Kodály fue un gran músico y compositor húngaro. Eh, Él fue también pedagogo y folclorista húngaro de gran trascendencia. Desde muy pequeño él demostró gran talento para la música. Él dedicó gran parte de su vida en la recopilación de un amplio repertorio de música popular y folclórica. eh, y de hecho, pues él dejó como de lado su prioridad, por decirlo así, esa faceta de compositor y director de orquesta para poder llevar a cabo esta recopilación. Y se habla que fue un gran número, más o menos de 150.000 canciones que logró recopilar. Esto fue un material que él lo utilizó para su metodología, que ya la vamos a ver. Durante este periodo de recopilación contó con la colaboración del maestro Bela Bartok. Ellos eran grandes amigos. Bueno, quise traer como unas frases mencionadas por Kodály, eh, para pues reflejar qué tan importante era para él la enseñanza. Entonces dice: es mucho más importante saber quién es el maestro de Kisvarda que quién es el director de la ópera de Budapest, pues un mal director fracasa solo una vez, pero un mal maestro continúa fracasando durante 30 años, matando el amor por la música a 30 generaciones de muchachos. Entonces, veamos el impacto tan grande que puede generar un maestro. Y para Kodály era muy importante que el niño, hablo de niño porque la idea es que desde niño se pueda enseñar la música y que el niño pueda encontrar ese amor por la música. ¿Mm? Él mencionaba que un ciudadano sin educación musical es considerado inculto. Casi todos tocan algún instrumento y o cantan. Las salas de concierto permanecen llenas. Entonces, pues realmente eh, Hungría es un país muy culto y los resultados hablan por sí solos. Hungría, a pesar de ser un país pues relativamente pequeño, eh, tiene aproximadamente 800 coros de adultos, cuenta con orquestas profesionales. Entonces realmente toda persona tiene relación con la educación musical desde niños. La música pertenece a todos. El camino a la educación musical no debería estar abierto solamente a los privilegiados, sino también a la gran masa. Entonces acá eh, abro como un paréntesis, un interrogante, y es ¿cómo es la educación en Latinoamérica, la educación musical? Si bien es cierto, los colegios cuentan con la materia de música, esta materia es más bien tomada como la materia para que los niños se relajen y no para que aprendan, no para que sean enriquecidos por medio de la música. De hecho, tal como lo hemos visto con los otros métodos, los otros autores, al igual que Kodály, pues mencionan la importancia de la música en la vida de las personas. Estudiar música es más que tocar un instrumento. La música es más que eso. La música nos llena también como individuos, como personas, nos forma como mejores ciudadanos. Entonces, si quisiera como dejar esta invitación, tal vez no podamos hacer un cambio global, ¿sí? Pero sí a las personas que nos rodean podamos enseñarles de la importancia de la música, que hacer música no es solamente tocar un instrumento. ¿Mm?
Entonces, bueno, dentro de los principios de este método es que la música es tan necesaria como el aire, así como se los venía mencionando. Solo lo auténticamente artístico es valioso para los niños. La auténtica música folclórica debe ser la base de la expresión musical nacional en todos los niveles de la educación. Entonces, es muy importante tener en cuenta nuestro folclore, no olvidar nuestro folclore, nuestras tradiciones. Conocer los elementos de la música a través de la práctica vocal e instrumental. Entonces, para Kodály, la voz es el elemento principal. Es con el que es el máximo instrumento, el instrumento que tienen todas las personas. De hecho, si yo les pido que se imaginen una canción y la canten o la tarareen, ¿de qué manera lo están haciendo? Lo están haciendo con su voz. Entonces, así yo no emita ese sonido, estoy cantando. Entonces, para él, el instrumento más importante es la voz. Lograr una educación musical para todos, considerando la música en igualdad con otras materias de currículo. Entonces, pues como les mencionaba, realmente aquí no se establece como esa igualdad de una música, de la materia de música a la materia de matemáticas o de biología, y más bien se toma como la materia del juego, por decirlo así. Entonces, realmente Kodály ha pasado a la historia como el gran pedagogo que hizo cantar a un pueblo entero. Entonces, realmente no se necesita ser músico para tener contacto con la música. La música es innata, nace con nosotros y después tarea nuestra poder como cultivar esa semilla, por decirlo así. El método Kodály se basa en los siguientes puntos: la lectoescritura, sílabas rítmicas, la fononimia y el solfeo relativo. Con respecto a la fononimia y el solfeo relativo, estos dos puntos los voy a hablar de manera conjunta. Como les mencionaba, el elemento principal es el canto, a diferencia de Dalcroze, el piano, que para él el piano era, pues es el mejor instrumento para trabajar. Para Kodály, pues él rechaza el piano o cualquier tipo de instrumento para, por ejemplo, para dar el tono, para decir cómo es una canción. A veces sí los usaba, pero solamente como un acompañamiento, no para decirme el cómo es. La meta de este método, lo que propone, el propósito de este método, consiste en hacer cantar al niño de oído y a la vista una partitura, ¿sí? Sin necesidad de un instrumento que le diga cómo es. Su material de estudio, la música popular, por eso tan importante para él el folclore, basado en el sistema pentatónico. Entonces, ¿por qué en el sistema pentatónico? Porque el folclore húngaro está basado en el sistema pentatónico. Bueno, entonces, sílabas rítmicas. Inicia el aprendizaje con ritmo de negra como pulso básico, seguida de su primera división, grupo de corcheas. Entonces, como es lo más básico, ¿no? Entonces, por ejemplo, un niño cuando está jugueteando, por ejemplo, si va a decir a que no me coge, normalmente entonces lo dice a que no me coges, ¿sí? Entonces está utilizando negras y corcheas. Es como la forma más natural, ¿sí? Entonces empieza por ahí.
Adicionalmente, relaciona cada figura con una sílaba. Por ejemplo, la negra con el ta, la corchea con el ti. Esto hace que sea más familiar para el niño y se pueda conseguir una relativa agilidad a la hora de leer. ¿Mm? Y bueno, él se basa en la escala pentatónica. Entonces, mmm, les traigo un artículo que encontré del maestro Alejandro Zuleta, un gran músico colombiano. Él falleció en el 2015 y su aporte, bueno, él trabajaba en la Universidad Javeriana y allí tenían un grupo de investigación llamado el Método Kodali en Colombia. Entonces, dentro de sus investigaciones, sacaron una serie de artículos y uno de ellos es el Método Kodali y su adaptación en Colombia. Entonces, él habla sobre el adaptar y no adoptar. ¿Mm? Muy diferentes estos términos, porque el adaptar significa traer el método y aplicarlo tal cual es. Pero no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque entonces, hablando de la escala pentatónica, resulta que el folclore húngaro está basado en la escala pentatónica menor, ¿sí? Y por ejemplo, en Estados Unidos está basado en la escala pentatónica mayor. ¿Mm? Y de hecho, el folclore colombiano no está basado en la escala pentatónica, ¿sí? Entonces, la música infantil no está permeada por esa escala pentatónica. Entonces, sí es importante poder adaptar este método a lo que nosotros tenemos, de qué manera yo puedo utilizar esa música infantil tradicional y poder por medio de esa música enseñarle a los niños. Bueno, este método, entonces, otros puntos importantes son la fononimia y el solfeo relativo. La fononimia, básicamente, es que por medio de diferentes posturas y movimientos de las manos se pueda diferenciar la altura de los sonidos. Entonces, los alumnos pueden identificar los nombres de esas alturas. Entonces, la altura de más abajo es el do, le sigue el re, el mi. Entonces, por ejemplo, si vamos a tocar en do mayor, do, re, mi, fa, sol, sol. Y si lo paso a sol mayor, entonces igual canto do, re, mi, fa, sol, sol. ¿Cierto? Entonces, no importa cuál sea mi primer grado, ¿sí? Siempre se va a llamar do, el segundo siempre se va a llamar re. Entonces, ¿por qué? Porque yo puedo mover la clave, ¿sí? Y entonces puedo transportar. Veamos, por ejemplo, no sé si les ha pasado, pero lo que yo he observado es que a muchos nos cuesta transportar por medio del cambio de una clave. ¿Mm? Entonces, de hecho, la cultura latinoamericana no tiene la cultura de mover la clave, tiene la cultura de tener un do fijo. Y entonces, a partir de ese do hay diferentes tonalidades y yo le cambio el nombre a las notas. Entonces, lo que propone el maestro Zuleta nuevamente es que nos adaptemos y no adoptemos. ¿Mm? Entonces, tal vez va a ser más difícil decirle a un muchacho que está acostumbrado a tener sus notas fijas. Entonces va a ser más difícil decirle, no, es que si está en la segunda línea es sol, o si está en el tercer espacio es sol.
Para él va a ser mucho más difícil que pensar en los grados de la escala. Entonces nosotros mantenemos un do fijo. Y con la fononimia, entonces lo que se hace es hablar sobre los grados de la escala. Ya sé que el puño, por ejemplo, el puño es mi primer grado de la escala. Y entonces, en vez de cantar sol, sol, mi y sol, mi, entonces más bien canto con los grados de la escala. 5, 3, 5, 3. De hecho se habla que cuando se hagan estos ejercicios se utilice como la primera sílaba. 1, 2, 3, 4. Entonces esto facilita más el poder cantarlo, ¿no? Bueno, entonces les traigo también pues algunas conclusiones con respecto a lo que hemos hablado. Entonces el método Kodali parte del principio de que la formación musical debe hacer parte de la educación general en todo individuo. De hecho, pues como les mencionaba, el propósito de este tipo de educación es la alfabetización musical masiva, de manera que la riqueza musical le llegue a todos. De hecho, para que esto se lleve a cabo, pues el aprendizaje de la música no debe ser un sufrimiento, sino un placer para los estudiantes. Esto lo mencionaba Kodali. De hecho, fue interesante, yo encontré un artículo llamado El método Kodali para la estimulación de la lectura en el primer año de la educación básica. No hablando de la lectura musical, no, de la lectura de un texto. Y es interesante cómo la música no solamente tiene que ver con la parte emocional de las personas, sino también puede generar grandes estímulos en el proceso de aprendizaje, en el proceso de aumentar nuestra capacidad de memorización, por ejemplo. ¿Sí? Entonces es muy importante que todos podamos tener el acceso a una educación musical. De la misma manera que un niño aprende primero su lengua materna y luego su lectoescritura, asimismo puede aprender su lengua materna musical y luego los elementos que la constituyen. Entonces, como de lo más básico a lo más general. No, perdón, de lo más general a lo particular. Entonces, no es necesario, así como a un niño, decirle cómo se escribe mamá, que tiene que aprender qué es la M, qué es la A, qué es la A, cómo se escribe, ¿no? Primero el niño aprende a decir mamá. Entonces, asimismo, debería ser la lengua materna musical, debería ser algo natural. De hecho, Williams hablaba acerca del papel de la mamá. Y de hecho Cristian en su exposición hablaba que no entendía por qué hablaba del papel de la mamá. Y en mi concepto yo creo que es porque este proceso es incluso desde el vientre. Así como Dalcroze hablaba sobre los movimientos naturales, el ritmo. Un bebé en el vientre puede sentir el ritmo que lleva su mamá al caminar, los latidos del corazón de su mamá. Entonces desde allí yo creo que por eso también el papel de la mamá es importante. Ya cuando nacen los cánticos, eso hace atraer la atención de los niños, ¿no? Antes de que aprendan a hablar ya se les está cantando.
y ellos pueden empezar a balbucear cantando. ¿M? Entonces el papel de la mamá es fundamental. Eh, y pues bueno, la música folclórica finalmente es esa música que se transmite de generación en generación y se puede utilizar para como herramienta también de aprendizaje de la música. Y finalmente, el adaptar y no adoptar. ¿M? Que podamos ver las necesidades, qué herramientas tenemos y de qué manera yo puedo adaptar este método. ¿M? Incluso no solamente cómo lo adapto a Colombia o a países latinoamericanos, sino como lo hablábamos en anteriores sesiones, eh, las necesidades en una misma ciudad en diferentes poblaciones pueden ser muy diferentes. Entonces, bueno, básicamente en esto consiste el método Kodali. Si tienen alguna duda, estaré atenta o algún comentario. Muchísimas gracias, que tengan un feliz día.